Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro de los estudios de caso del proyecto Impact, que vamos a recordar que tiene como objetivo el empoderamiento de mujeres a través de prácticas como el coaching, la inteligencia emocional, la actividad física y la expresión corporal. Así que en esta serie de estudios de caso, hoy traemos a Mari Carmen, que nos viene a traer una de sus historias. Entonces, Mari Carmen, si quieres pasar directamente a presentarte y a comentarnos un poquito a qué te dedicas, cómo has llegado a dedicarte a esto. Bueno, lo primero, me llamo Mari Carmen, me dedico al mundo del deporte desde siempre, desde que tengo 12 años aproximadamente. Sí que es verdad que profesionalmente llevo pues poco, unos 7 años así aproximadamente. Yo siempre me he dedicado al mundo del comercio, pero debido a una serie de circunstancias que tuve que afrontar en mi vida, me di cuenta que el deporte suponía pues un apoyo definitivo para avanzar en cualquier problema que tuviera. Entonces decidí compartir esa experiencia con el resto y dedicarme a lo que es el entrenamiento personal, pero dirigido a mujeres. Mujeres que se encuentran en un momento de su vida en el que necesitan un empuje y apoyarse en algo y usar precisamente el deporte para conseguirlo. Vale. Y fue precisamente, imagino, así como te encontraste con la historia que nos quieres compartir hoy, ¿no? Sí, la verdad que yo he vivido muchas historias muy bonitas, preciosas, con mujeres que han superado un montón de cosas gracias al deporte, porque si hay que destacar algo que se consigue con ello, es que la actitud y la manera de ver las cosas en la vida cambia por completo. De ver algo imposible a posible. El hecho de compartir la historia de Sole no es ni más ni menos porque es una historia muy normal y muy común. Y cosa curiosa, la mayoría de las mujeres cuando se encuentran en esas circunstancias piensan que solamente les pasa a ellas. Pues bien, Sole vino a mí porque se encontraba en un momento de su vida en el que se sentía muy mal físicamente, ella tenía problemas de salud, padece una enfermedad crónica, de fibromialgia. Esto todavía hacía que su día a día fuera más difícil. Ella trabajaba, le costaba muchísimo trabajar, se había abandonado un poco físicamente por esa desgana. Y en definitiva, si tengo que destacar algo de ella era que le faltaba ilusión en la vida y como que no le apetecía nada, hacer nada. Vivía para y por los demás. Ella estaba como en un segundo plano y eso todavía hacía que se minara más a sí misma. Cuando yo empecé con ella, pues lo primero que hago, lo primero que hicimos fue pues tener una reunión donde ella me explicó qué era lo que quería y yo en esa reunión vi lo que ella necesitaba. A través de un programa deportivo muy específico para ella, encontramos la manera de que ella empezara a evolucionar de manera positiva, teniendo pues cada vez más ganas de sonreír, más ganas de tener una vida activa socialmente y sobre todo recuerdo que en cuestión de muy poquito pasó de no reír nada a estar siempre riéndose. Eso es una cosa que me sorprendió. Luego a nivel de salud, pues se sintió muchísimo mejor, las crisis le daban muchísimo más flojitas y muy de tarde en tarde. Tenía ganas de maquillarse, porque es que yo cuando la vi, aparte de que su físico mejoró considerablemente, porque ella se veía a la vez que se sentía bien, pero una de las características principales del deporte es que cuando tú practicas deporte de manera habitual, tu cerebro se inunda de endorfina y esa endorfina hace que veas las cosas de otra manera, porque estás más contenta. Porque cuando uno está contento, ve las cosas de manera totalmente distinta. Haciendo que el obstáculo se convierta precisamente en, pues mira, en un apoyo para lanzarte, porque en definitiva de eso es de lo que se trata, de que los problemas los convirtamos en posibilidades de seguir para adelante y de crecer. Totalmente. Sole estuvo mucho tiempo conmigo. De hecho,
yo si tengo que destacar algo de lo que yo hice con ella, fue un entrenamiento muy específico, adaptado a sus circunstancias. No te puedo decir qué ejercicio sería recomendable, porque dependiendo de la persona es uno o es otro. Yo a ella simplemente lo que traté es de adaptarle las cosas muy poquito a poco, de manera que no le supusiera un sobreesfuerzo, que el deporte ya es un esfuerzo de por sí, pero que se quedara con las suficientes ganas para volver al día siguiente y sobre todo con ganas. Eso es. Entonces, cuando tú instauras un hábito en una persona de la manera en que la hace sentirse bien, cómoda y que quiera participar de eso, pues yo creo que eso es lo que destacaría de lo que yo le transmito a la gente. Es unido a que contacto con ella de una manera increíble, genero una conexión mm, muy grande, las escucho mucho, mucho, y sobre todo me pongo en su lugar. Nunca me convierto en la entrenadora de "Oh, ¿qué hay que...". Nunca, jamás. Claro, Eso sí, hay sí, que aquí la hacerlo empatía, con suavidad, ¿no? Para que, con cariñito, vamos, siempre, todo en la vida con cariñito funciona. Pues esto desde también. luego. Entonces, como comentabas, este es un caso que es muy común, realmente le pasa a muchas mujeres. Entonces, no sé si tendrías algún consejo, alguna recomendación para estas mujeres que también puedan verse a lo mejor relacionadas con el caso de Sole. Bueno, lo más importante es, tengan el caso que tengan, o aunque no le ocurra nada, y ellas piensen que no, lo importante es dar el primer paso, empezar a hacer ejercicio. Yo recomiendo que se unan a personas que estén en sus mismas circunstancias, que compartan lo mismo, que generen una comunidad, que se apoyen la una a la otra, y es que van a crear algo que van a acabar necesitando día a día. Porque cuando tú empiezas y superas tus barreras mentales, porque son todas barreras mentales que tú te inventas, porque no ocurre nada de lo que tú te piensas. Luego vas allí y todo es tan guay, todo el mundo va a... Una de las principales problemas que tienen las mujeres a la hora de hacer deporte es que las miran, que las comparan, y una vez superado eso, porque eso no ocurre, tú llegas allí y empiezas a darte cuenta de que es algo normal, que lo puedes compartir con otras personas, y sobre todo que el hacer comunidad con otras te va a ayudar mucho, muchísimo. Si puedes ir a un gimnasio, si puedes ir al aire libre y hacer grupos de no sé, de vecinos, de amigas, de lo mismo que se hacen grupos de WhatsApp para contarse, no sé, historia de la vecindad, pues hacer un grupo, pues mira, de vecinos que vámonos a hacer deporte, estiramiento ahí al parque, por ejemplo, Mm. y entrar dentro de una dinámica en la que conviertas algo en un hábito que vas a querer ser tuyo, porque te vas a enamorar del deporte, de lo bien que te vas a sentir. De Desde hecho, luego. pienso que es casi eh, bizarro, mm, que las personas que pueden obtener tantísimos beneficios a nivel psicológico y físico con algo que no cuesta, porque no te cuesta, Mm. que no lo practiquen. Pero bueno, cuestión de empezar y, y de, y de hacer lo tuyo. Desde luego. Pues nada, Mari Carmen, muchísimas gracias por todos estos consejos. Esperamos que lleguen a muchas mujeres y que la historia, y de verdad se puedan identificar con la historia de Sole. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta pequeña entrevista y esperemos que el proyecto Impact siga adelante con todo este ímpetu y llegue a muchas mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso.